Consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de miércoles de fútbol, por cierto, de la selección española, de debut en ese mundial en el que nosotros seguimos a lo nuestro, seguimos dando respuesta a ustedes que tienen preguntas, que se plantean cuestiones con las inversiones que ahora mismo tienen en cartera. O que tienen dudas con aquellos valores que quieren incorporar. Esta tarde nos acompaña en este consultorio Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, le agradecemos el esfuerzo porque me imagino, no sé si es futbolero, Marc. Mucho, la verdad que estaba viendo el partido, hemos empezado bien, 3-0, pero bueno, siempre se puede ver en diferido. Si fuera semifinal, a lo mejor podríamos poner ahí un YouTube al lado, pero bueno, vamos a hacer el trabajo primero y luego vemos el fútbol. Nos queda media parte, malo será que la cosa en media, en lo que resta de partido, en esa segunda parte, se estropee, ¿no? Con ese 3-0 que llevamos al descanso. Vamos a ir con dudas enseguida a nuestros oyentes. Voy a recordar cómo pueden participar con nosotros. Hay un correo al que pueden escribirnos que es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos que es el 91 283 33 33 y también pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Antes de nada, Marc, mientras estamos pendientes de una de las referencias clave del día, que son esas actas de la última reunión de la Reserva Federal, últimamente todo se mueve en torno a lo que hagan los bancos centrales en los mercados y los bancos centrales actúan a colación de esos datos que se van conociendo, principalmente de inflación, que es su objetivo número uno, intentar rebajarla, controlarla. Al margen de eso, de momento tenemos tono positivo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y hemos tenido un cierre alcista en toda Europa, incluido el IBEX 35. Al final se ha inclinado la balanza hacia el lado positivo, ligerísimos avances, pero termina el IBEX por encima de los 8.300 puntos. ¿Cómo están las cosas en este momento de mercado, Marc? Bien, a ver, el contexto que hemos venido comentando en los últimos meses, de hecho desde el otoño del año pasado, es esa gran distribución que vemos en los mercados. Luego el fallo de amplitud amenaza de una posibilidad de que el mercado caiga, sobre todo por las grandes burbujas que teníamos en los mercados, burbuja de renta fija, burbuja de las compañías, digamos, llamémosle así, de la disrupción, burbuja también de las criptodivisas. También hemos visto lo de las acciones memes, en fin, un sinfín de hitos que venían a expresarnos que los excesos monetarios habían causado mella no solamente en los mercados, sino también en la economía a través de la inflación. Luego viene la guerra y nos encontramos ya después de un año en un momento en el que el mercado bajista por fin se discute por los índices. Si vemos el DAX 40, desde el verano hemos tenido un ruido enorme, ¿no?, en las bolsas, parece que hemos vivido un 87, un 29 o un 2008 y al final hemos vivido pues, una transición normal dentro de la renta variable en la que incluso el rebote de agosto de la renta variable europea ha sido superado y las pautas técnicas, ojo, técnicas que tenemos en los precios en Europa son pautas de vuelta. Para poder decir que la tendencia bajista se ha completado desde el escenario de la teoría de Dow, necesitamos que esta pauta impulsiva se corrija y que el precio siga haciendo nuevos máximos sin perforar los mínimos anteriores. Es difícil que lo haga porque la subida ha sido francamente importante, ¿no? Y tendría que haber un crash para llevarse los mínimos anteriores, al menos en el corto o medio plazo. Y en ese interín hay una serie de hitos también que lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en los permisos de construcción negativos. Hemos visto los PMIs americanos también negativos, ¿no? Y todos estos datos negativos y vemos que rebota el mercado. Bueno, en cierto modo es normal, esas malas noticias que inciden en que si cae la inflación junto con los datos, la Fed no tiene tanta necesidad de apretar en la subida de tipos de interés. Por lo tanto, el entorno de mercado es mercado en giro, y eso va cambiando el tema operativo. Fíjate que de las últimas veces que te decía, compramos el rebote en sobreventa para deshacer posiciones en momentos altos, digamos, de este rebote, ahora mismo ya no abrimos posiciones cortas en Black Bear. Estamos recomendando que una vez corrija el mercado, nos vamos a posicionar en principio buscando la tendencia. Luego veremos si se desarrolla, en qué medida. Pero desde luego el mercado bajista sí o sí se está discutiendo
claramente por los alcistas y no deja de ser una buena noticia en este entorno tan turbio que estamos viviendo, ¿no? Aunque también hay datos que llaman la atención. Por ejemplo, hoy ha sorprendido el dato de ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos, porque han aumentado de manera inesperada en octubre, ignorando ese alza de las tasas hipotecarias y de los precios de las casas. Esas ventas de casas nuevas repuntan un 7,5%. Bueno, hay datos en uno u otro sentido, como vemos. Vamos a ir con dudas, si le parece. Vamos a ir resolviendo cuestiones de nuestros oyentes, Marc. Vamos a comenzar con un correo electrónico que nos envía Pablo. ¿Qué nos dice? Pregunta por 2 títulos. Quiere saber su visión sobre Linde, mercado alemán. La tiene en cartera en 311 y quiere saber su visión también sobre Bankinter. Está dentro a 605. Dice, son valores que me gustan y que mantendría. Me gustaría tener su opinión, soportes y resistencias y a qué precio de salida o qué precio de salida pondría en caso de que el mercado pueda bajar en el corto plazo para no perder las ganancias y en todo caso volver a comprar más abajo. De modo que las compañías le convencen mucho. Marc, ¿por cuál comenzamos? Sí. ¿Por Bankinter o por Linde? Linde, vamos a comentar por Linde, ¿vale? Bueno, estamos viendo técnicamente la compañía que está cotizando una zona de distribución. Esta zona de distribución, que luego lo podemos ver en YouTube si queréis, marca, bueno, pues un momento en el que el mercado de alguna manera manifiesta esa intensidad de deshacer posiciones en cuanto a que el precio no es capaz de levantarse en la tendencia. Y siempre la zona de mínimos son zonas de defensa. Cuando planteamos esa zona de distribución son zonas, digamos, de defensa en el cual el propio patrón, en vez de decir voy a vender a un precio X aleatorio, me cubro con el patrón porque al final el patrón demuestra la intencionalidad del mercado, ¿no? Y ese patrón se rompe positivamente con nuevos máximos y demuestra que la distribución ha sido superada. Y lo que tenemos que entender es que los patrones a veces se forman por la colocación ordenada de posiciones, puede ser de algún fondo, puede ser del mercado general, sea de quien sea, el patrón nos dice que ha superado esa distribución sin mayor contundencia y que la defensa de los mínimos pues ha funcionado bien. Y es un valor que va a corregir seguro. Pero la tendencia es alcista, con lo cual la pauta sigue marcando defensa en zona de 273, pero la corrección no debería de perder este nivel y cuando eso pase ya cambiaremos las zonas de referencia para ir siguiendo la subida y defendiéndola donde corresponde, que son los mínimos anteriores. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, como opinión y no como recomendación, sí, yo creo que es un mantener. El caso de Bankinter. Sí. Bien, dentro del mercado español, esta semana hemos visto un buen comportamiento. Parece que los bancos al final acatan y asumen el impuesto a la banca y, bueno, pues lo tenemos celebrando nuevos máximos, ¿no? Otro patrón de distribución que se rompe de manera positiva. Eso no quiere decir que va a subir mañana y el próximo sin parar, pero sí significa que el precio está subiendo. Y cuando el precio está en tendencia, lo único que nos hace vender es la ansiedad de querer recoger, ¿no? Y eso no lo tenemos que hacer nunca. Hay que dejar que las tendencias sigan y lo único que tenemos que hacer es mantenernos en la posición hasta que esa tendencia es obvio que se ha invertido. Dar espacio y dinero al mercado siempre es bueno. Entonces, también me parecen dos valores muy interesantes. Yo, si los tuviese en cartera, que no los tengo, los mantendría claramente. ¿Y qué haría con una compañía como Verallia? Le digo el ticker por si le sirve para localizarlo rápidamente. Es V de Valencia, R de Roma, L de Lugo, A de Almería. Es Verallia y lo pongo sobre la mesa porque Raúl nos escribe preguntando por esta compañía. Dice que tiene varios paquetes de acciones con una media de compra en 23,56. Si pudiera analizar el valor y qué stop de ganancias sería óptimo para salir, dejando la mitad de la inversión como una inversión a largo plazo. Y por largo plazo nos dice que para él son entre 12 y 24 meses. A ver, quiere deshacer la mitad de la posición en Verallia. ¿Dónde sería un punto interesante para hacer esto? ¿Qué le parece el valor en general? Y ese precio de compra que de media nos dice que está en 23,5. Bueno, a ver, aquí hay bastantes puntos, ¿no? El primero es un valor débil, es decir, de los mínimos de pandemia ni se ha recuperado prácticamente, ha recaído.
Pero es cierto que ha superado un nivel y que ahora mismo pues, está en un proceso alcista. Además, en su precio de compra es adecuado, ¿no? Con lo cual, por ahí bien. Luego lo que tenemos que entender siempre que es en función del tipo de valor de lo que ha expresado. Si pudiésemos conocer los fundamentales mucho mejor, nos ayudaría a encuadrar mejor si le podemos dar una oportunidad o no. Pero vamos a suponer que no los conocemos y que simplemente tenemos la observación del precio. Tiene un buen precio de compra y tiene una duda razonable que es cómo gestiono esa posición. Lo que tenemos claro es que hay una resistencia en la zona de los 30 y la principal resistencia, que puede ser un objetivo de salida razonable, son los 33,44. Ese sería un objetivo técnico. Más allá de eso, solamente se sujeta con los fundamentales. El tema es, ¿y si no llega? Bien, siempre hay que cerciorarse de que el precio, si tú lo sigues por debajo y le das un precio objetivo, tú acorralas al precio, porque el precio te puede llegar al punto máximo de salida, pero también si fracasa, tú tienes el control por debajo. Y cuando tú tienes el control de la posición, emocionalmente no estás comprometido con tus emociones y por lo tanto la incertidumbre que muchas veces nos penaliza. Y la operativa tiene que llevar todos los puntos controlados. Por lo tanto, ¿ha entrado a un buen precio? Sí. ¿Pondríamos el stop break-even para defender la posición y dejar que siga la tendencia? Sí. ¿Podemos defender algo de beneficios? Yo en mi caso lo haría, es decir, es otro valor que no tenemos en BlackBerry, pero en caso de tenerlo y viendo la figura técnica del gráfico, defenderíamos el mínimo inferior, que es 26,50. Si el precio rompe este nivel, recogeríamos beneficios y otra cosa. Si el precio se mantiene por encima de este nivel, seguimos dejando correr el precio y en este caso, nosotros sí, sin conocer los fundamentales, buscaríamos un objetivo máximo de 33 euros. Bueno, pues esa sería la estrategia para esta compañía, para Veralia. Vamos con más dudas. Vamos a escuchar, por ejemplo, Marc, lo que nos ha dejado este oyente a través de WhatsApp en el 687050600. Hola, buenas tardes. Mi pregunta para Marc Rives es sobre el Banco Santander, compradas a 2,63 y Telefónica compradas a 3,45. Quería saber la evolución de estas acciones, soporte y resistencias. Muchas gracias y buenas tardes. Pues dos compañías, dos pesos pesados de la bolsa española, Santander y Telefónica. Vamos a comenzar por el banco, si le parece, con esa posición abierta en 2,63, Marc. Bueno, a ver, lo mismo, ¿no? Hemos entrado en una zona de salida, de escape, de breakout, de un proceso lateral. La amenaza bajista del Santander se ha aguantado bien, soportándose en la zona de los 2,30. Analíticamente, desde el análisis técnico, estamos viendo la reanudación del movimiento alcista y la continuación del máximo anterior. En principio parece que se ha dado la vuelta a la entidad y estando en situación de tendencia se puede mantener la posición claramente. Zonas de nivel que se pueden defender la posición 2,46, 2,25, pero por ahí sí que es cierto que parece que el Santander se ha dado la vuelta. No es el banco más fuerte técnicamente. Dentro de los bancos, veíamos por ejemplo Bankinter como está superando la zona de altos, pero bueno, parece que por fin técnicamente el aspecto técnico ha mejorado y se puede dar una oportunidad, ¿por qué no?, al Santander. Luego tendríamos que ver cada uno acorde su capital, su patrimonio, sus expectativas, etcétera, 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 ¿no? El segundo valor era Telefónica. Sí, Telefónica bueno, a 3,45 sí. el precio de compra. A ver, nosotros hemos defendido durante mucho tiempo Telefónica por sus fundamentales. Técnicamente es un desastre, hablemos claro. Es una tendencia secular bajista. Tiene una calidad en sus activos muy interesantes y también tiene una deuda abultada. Lo que le ha venido bien, que es poder pagar la deuda con los bajos tipos de interés, pues ahora se da la vuelta y eso puede complicar algo bueno, que es que el entorno estructural de la economía facilita que se pueda pagar la deuda con un ahorro de intereses y por lo tanto que mejore la compañía simplemente por la calidad de sus activos, no por un negocio que está, digamos, en su etapa de declive y que por lo tanto es un negocio que va a tender a hacerlo cada vez peor, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué ha caído tanto justo cuando después de tantos años consigue darse la vuelta? Bueno, pues ahí tenemos un poco la respuesta a la situación de cambio que estamos viendo en el cambio estructural, digamos, de la economía, ¿no? Entonces, ¿que parece que puede rebotar? Sí, pero lo está haciendo con poca contundencia. Si lo comparamos contra el índice, comprar debilidad nunca es agradecido en el mercado, con lo cual
Nosotros lo tenemos claro, es un valor que tenemos excluido ahora mismo de nuestra lista de valores en radar, digámoslo así, y por lo tanto no puedo decirle otra cosa que en nuestra opinión es un al margen claro. Vamos con más compañías. Vamos a echarle un vistazo al gráfico de nivel Rodanco en la bolsa. Pues ahora mismo no sé dónde cotiza exactamente. El ticker es URW, un nivel Rodanco. Sector inmobiliario. Es una compañía que agrupa, por ejemplo, centros comerciales. Nos pregunta para entrar un oyente que es Vicente y del mismo sector, Clepier. En este caso las tiene ya y las tiene a 19 euros. Vamos primero con la que tiene en mente para poder tomar una posición. ¿Ahora mismo lo ve o no lo ve? No, técnicamente está muy débil. Lo mejor es olvidarse de esta cotización. El precio está siguiendo una tendencia bajista y a la hora de valorar si un operador puede tomar una decisión de compra, siempre hay que valorar pues un poco todos los factores, ¿no? Y el factor técnico, claro, que es muy importante. Y la compañía está bajando, está en una tendencia bajista con mucha debilidad. Oye, que está débil, pero parece que arranca en una tendencia alcista. ¿Por qué no probarlo? Al final las tendencias a veces cambian. Pocas, pero cambian. Pero desde luego el valor está muy débil en un entorno de giro de mercado. No creo que sea el mejor momento hasta que el precio nos diga que la tendencia se está invirtiendo. Y eso todavía no está pasando en un nivel Rodamco del mercado holandés. Ajá. El otro valor, no sé si tenéis el ticker. Clepier también es de centros comerciales y el ticker es L de Lugo y de Italia. También sector inmobiliario comercial a gran escala en Europa. ¿Me aparece? Sí, pues igual. Está La tiene en este caso, la tiene a 19, nos decía. Está en zona de resistencia, un rango lateral en 22 con beneficios. Al final, lo de siempre, ¿no? Nosotros damos opiniones analíticas, en este caso no tenemos ninguna posición en Clepier, pero estando en resistencia en un rango lateral y con beneficios, ahí técnicamente lo habitual o lo que solemos hacer es vender la posición, generar beneficios y otra cosa. Si arranca en tendencia podemos cambiar de opinión, pero hay mucha debilidad sectorial, la tiene bien posicionada. No es un beneficio enorme, pero oye, en un mercado bajista, que lo más normal es que corrija, el mercado en general es muy difícil que esta compañía débil ahora empiece a subir sin más, ¿no? Con lo cual lo lógico es que corrija y por qué no vuelva a la zona del 18.40. Ahí sí, como es una operativa en rango muy clara, lo lógico en este tipo de operaciones es vender en zona de resistencia, ¿no? Pues mire, lo vamos a enlazar con Colonial por seguir en el sector inmobiliario, porque hay otro oyente, Rubén, que pregunta por esta compañía también con la idea de tomar posiciones. Socimi del IBEX, en este caso, Inmobiliaria Colonial. ¿Cómo está técnicamente ahora mismo, Marc? A ver, ese es uno de esos casos que creo que se deben de analizar a fondo, ¿sabes? Porque al final no es razonable, no es lógico y no es coherente la caída que hemos visto en esta compañía, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que es muy raro. Y cuando esas cosas pasan, tenemos que entender muy bien el seno de la compañía, las noticias, la información, qué es lo que pesa, qué es lo que no. Por ejemplo, los contratos pendientes de cobro de técnicas que penalizan y que eso puede facultar una ampliación de capital. Por ejemplo, la penalización de Renfe y de Los Ángeles en Talgo, que puede generar que el pendiente de cobro no se cobre y que eso facturado, pues al final es una pérdida que está ahí oculta, ¿no? Esas cosas que podemos comprender nos hacen tomar una decisión. Pero es muy extraño la fuerte caída porque a colación de lo que sabemos y de lo que hay encima de la mesa no tiene ningún sentido. Visto así, podríamos comprar desde fundamentales. Técnicamente la cotización sigue bajista y lo único que vemos es un rebote del proceso bajista. Necesitamos mucho más para entrar en Colonial. Entiendo que es una compañía que tenemos que tener en el radar y lo más normal es que no exista nada oculto, pero necesitamos en estos casos o que la tendencia sea alcista, que eso significará que el mercado sí sabe lo que hay oculto y sí sabe que esos problemas se han superado, ¿no? Por ejemplo, cuando técnicas presenta pérdidas enormes y sube tanto, es porque se aflora una incertidumbre que ya podemos cuantificar.
Pues eso es lo que necesitamos entender, que el mercado cuantifique eso. Y cuando lo haga el mercado, cambiará la tendencia en Colonial. Por lo tanto, yo de momento es un valor que nosotros en BlackBerry tenemos en stand-by, seguimos porque estamos muy interesados en comprar Colonial, pero seguimos en stand-by. O entendemos lo que pasa para comprar sin miedo a largo plazo, desde el punto de vista fundamental, o como mínimo esperamos que la tendencia nos diga que el mercado entiende que he llegado a la hora, ¿no? Y eso todavía no pasa, con lo cual estamos al margen en Colonial. Otra compañía de la que se está hablando mucho en los últimos días, Indra, en el mercado español, por ese planteamiento que ha puesto sobre la mesa uno de sus principales accionistas, Amber, de escindir la compañía en dos partes, en dos negocios, que serían un poco el de tecnología y la parte de defensa, con la intención, dice este accionista, de aflorar valor. Se habla de una posible venta de una de las partes, que sería la de tecnología, de una posible salida a bolsa. Bueno, hay varias opciones ahí sobre la mesa. Teniendo esto en el retrovisor, ¿con qué ojos miraría a Indra? A ver, desde la parte de defensa y tal y como está hoy en día, fíjate que es que los políticos lo dicen cada día, ¿no? Incrementar presupuesto de defensa en equipos de navegación, drones y aviones fabricados en Europa, que es el Eurofighter. Y eso es Dassault Aviation, BAE Systems, un poquito de Leonardo, y luego tenemos Safran, Thales e Indra, que equipos de navegación, pues sabe un rato de eso. Lo que no nos gusta de Indra es que dentro del accionariado está el Estado, a través de la SEPI. Nos gustan acciones, nos gusta tener socios o que sean accionistas capital privado, eso por un lado. El spin-off que pueda haber detrás de estos comentarios puede tener que ver con eso, porque a veces es difícil gestionar una compañía con capital público, pero sin duda sería una buena cosa, porque yo creo que la capacidad del sector defensa tiene capacidad de crecimiento en los próximos años e Indra es una gran compañía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a analizarlo. Nosotros, de momento, es un valor que, te digo, seguimos, pero no tenemos ninguna posición. De hecho, la deshicimos porque el incremento en toma de participación del Estado es algo que nos alejó y tenemos algunos filtros y uno de ellos a veces es ese, ¿no? Entonces, estamos al margen. Pues lo dejamos aquí en esta primera parte del consultorio. Enseguida retomamos aquí Mercado Abierto con más Ribes.